¿Qué es el aula invertida? Es una estrategia de enseñanza que surgió en 2007 por los profesores Aaron Sams y Jonathan Berman. Al poco tiempo de trabajar juntos, se dieron cuenta que al ser un centro rural, muchos estudiantes se perdían lecciones porque no podían asistir a clases por diferentes razones. Una de ellas, el tiempo que tardaban en desplazarse en autobús desde sus hogares hasta el colegio. Como consecuencia, tenían que preparar la materia de forma autónoma. ¿Saben lo complejo que es hacer eso? Perdían el ritmo de clase y su rendimiento académico decaía. A raíz de este problema buscaron una solución. Decidieron grabar sus clases y distribuir los videos por la red, una forma fácil y cómoda para los estudiantes, al alcance en cualquier momento, rompiendo las barreras que le permitían acceder a los contenidos vistos en clase. Vieron con este avance una posible solución para aquellos estudiantes incapaces de acudir regularmente a clase. Observaron que esta metodología tenía un gran potencial pedagógico que les permitía prestar mayor atención a las necesidades educativas de aprendizaje que presentaba cada estudiante. ¿Qué no es una aula invertida? Obviamente esto no es una aula invertida. Y esto tampoco. Lo que vemos acá es un salón de clases, digamos, tradicional, donde el profesor es el protagonista. Se debe anotar y hacer todo lo que diga, escribir cada palabra en el pizarrón. Los tiempos van cambiando y esta imagen también debe cambiar. Debemos hacer uso de las tecnologías a favor del aprendizaje de los estudiantes. Pueden pensar, ok, entonces usemos las tecnologías. ¿Qué tal así? No me refería a eso. Lo que vemos aquí es la misma estructura, solo que con computadoras y tablets. Luego de esta clase, los estudiantes nuevamente se van llenos de tareas a su casa, donde el proceso cognitivo es mayor y no tienen a quién pedir ayuda. La tecnología la debes usar para realizar esas acciones repetitivas que te demandan tiempo en clase. Entonces prepara o busca un buen video, audio o una infografía para comprender aquella materia que necesitas transmitir a tus estudiantes. Entonces, ¿qué hacen en casa y qué hacen en el colegio? En la casa ellos podrán acceder al conocimiento fuera de clase en cualquier momento. No necesitan a un profesor al lado para ver el video. Ahora pueden pausar al profesor, ver más de una vez aquella parte más dificultosa, tomar apuntes y realizar breves actividades con una lógica pedagógica que potencie la autonomía. En el colegio ya no se empieza desde cero. Los estudiantes vienen para resolver sus dudas, aprenden y aplican esas actividades con ayuda del profesor y de sus compañeros, afianzan conceptos asegurando un aprendizaje más significativo. ¿Cómo se estructuraría la clase con este modelo? Una clase tradicional implica introducción, repaso, explicación, práctica y aplicación. Aplicando este modelo de aula invertida, tus estudiantes ya consumieron el recurso que les has enviado y ahora en clase usarías los primeros minutos para comprobar lo que tus estudiantes saben del tema y luego invertir más tiempo en la práctica y aplicación, atendiendo las dudas que surjan durante este proceso. El modelo implica que el profesor utilice diversos instrumentos de evaluación, por lo tanto siempre conocerá las brechas de aprendizaje existentes en el curso. De este modo, en una clase puedes invertir tu tiempo y energía trabajando sobre las reales debilidades de los estudiantes. El profesor González destaca por su compromiso en lo que hace, se preocupa de cada uno de sus estudiantes y los ayuda a aprender. Sin embargo, sus métodos de enseñanza no siempre fueron efectivos. Por muchos años, los profesores han tenido un rol central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, explicando contenidos y tratando de transferir sus conocimientos a los estudiantes dentro de la sala de clases. Para complementar este proceso, tradicionalmente se asignan tareas como resolución de ejercicios y proyectos a los estudiantes, quienes intentan descifrar y complementar estas actividades de forma autónoma. La descripción anterior corresponde a lo que entenderemos como clase tradicional. La clase del profesor González hoy es distinta. Todas las semanas, el profesor elabora videos para que sus estudiantes aprendan conceptos por sí mismos desde sus hogares. Y luego, durante la clase presencial, se dediquen a resolver problemas y completar proyectos propios de su asignatura. Esto ha permitido que la clase del profesor González tenga varios beneficios. 1. Permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, ya que pueden ver los videos las veces que quieran. 2. Es más eficiente debido a que los estudiantes llegan más preparados para contribuir al proceso educativo. 3. La clase se ve enriquecida gracias a que se puede destinar más tiempo al trabajo en equipo y al desarrollo de proyectos. 4.
El enfocar la clase al desarrollo de tareas permite que los estudiantes se ayuden unos a otros, lo que beneficia tanto a los estudiantes avanzados como a los que presentan más dificultad. A esta metodología se le denomina clase invertida. La implementación de este tipo de clases trae consigo también cambios para los docentes. Tradicionalmente, los profesores interactúan más con aquellos estudiantes que demuestran más confianza y hacen más preguntas. En la clase invertida, el profesor tiene la posibilidad de centrarse en aquellos que realmente tienen dificultades para avanzar en determinadas tareas, en vez de centrarse exclusivamente en aquellos estudiantes que demuestran más confianza. Al mismo tiempo, en vez de enseñar desde el frente de la sala, el profesor debe guiar el proceso educativo desde el interior de los grupos de trabajo, lo que permite individualizar el monitoreo y la retroalimentación de las actividades. En la clase invertida, podemos notar que los procesos de aprendizaje más simples o que llevan a aprendizajes superficiales se ubican en el trabajo autónomo de los estudiantes, mientras que los procesos más complejos, que llevan a aprendizajes más profundos, se ubican en el tiempo presencial con los profesores. Al implementar la clase invertida, rediseñamos los tiempos y el espacio de las clases tradicionales y nos sirve como una herramienta de transición para pasar desde una enseñanza centrada en el profesor a una centrada en los estudiantes y su aprendizaje. El objetivo de esta metodología es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar o resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar o argumentar, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. A diferencia del método tradicional, donde el alumno se convierte en un receptor de la información que luego ha de gestionar en su domicilio, donde ha de realizar actividades marcadas por el docente y que no siempre termina comprendiendo, con el método Flipped Classroom, el alumno primero construye su conocimiento mediante la búsqueda y síntesis de información y pondrá en práctica lo que ha aprendido en el aula realizando actividades de profundización mediante proyectos y trabajos colaborativos. La Flipped Classroom se adapta a las necesidades educativas de cada alumno. Permite que el alumnado revise los contenidos tantas veces como desee o necesite. De este modo, no depende del ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Vamos a ver cómo funciona el proceso de la Flipped Classroom. Fuera del aula, el maestro o maestra diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula. Estos pueden ser hacer una lectura, ver un vídeo o cumplimentar cuestionarios, entre otros. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo. Y por último, diseña las actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. En el caso de los alumnos fuera de la clase, acceden cuantas veces necesiten a las actividades facilitadas por el profesorado y realizan las actividades propuestas. En el aula, el maestro o maestra guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo la diversidad, retroalimenta el desempeño de los grupos y del alumnado individualmente y genera espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Mientras que el alumnado recibe las actividades, que ya pueden ser debates, exposiciones orales, informes, diarios de aprendizaje, cuadernos de trabajo cooperativo, etc., recibe la retroalimentación inmediata del profesorado y de sus compañeros y compañeras y accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Estas serían las bases de la clase invertida o Flipped Classroom.